Vamos a primero a hacer una oración para entonces comenzar el estudio de hoy. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias y te bendecimos por concedernos la bendición de poder estar en este Shabbat y poder estudiar tu sagrada Torah. Adonai, como dijo el rey David, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Permítenos, Adonai, en el universo, contemplar tus maravillas y tus grandes obras que están escritas en ella. Y que hoy podamos salir de aquí bendiciendo tu nombre y conociéndote aún más, como dijo el Santo Maestro. Que la vida tienes conocerte a ti y conocer al Mesías que enviaste. En su nombre te lo pedimos. Amén, amén. Eh, ok. Shabbat Shalom. Bienvenidos a la Parashá del Ben Midrash. Hoy nos encontramos en el día 26 del mes de octubre del año 2024. Equivale el día 24 del mes de Tishrei, de acuerdo al calendario de Hillel. Hoy comenzamos la primera Parashá, la Parashá Bereshit. Pero antes de comenzar con la primera Parashá, quiero compartir esto con ustedes que considero muy importante. Hay 10 páginas. El tiempo yo creo que va a dar. Pablo de Tarso, escribiendo a una de las congregaciones de discípulos gentiles, el control del aire no lo encuentro, está por ahí. ¿Está bien la temperatura para ustedes? Ok. Dice, eso es en Segunda Tesalonicense, importante recordarles que para Pablo el Mesías venía en su tiempo. Ellos esperaban el Mesías en su tiempo. Pablo de Tarso dice que el Mesías no va a venir primero hasta que ocurra un abandono de la verdad. Eso se conoce en la Biblia como apostasía. Apostasía no es abandonar la fe bautista para irse a la metodista. No, apostasía en la escritura es abandonar la verdad. ¿Ok? ¿Qué era la verdad para ellos? La revelación recibida por Dios y la que ellos van a testificar a través de el testimonio de haber visto al Mesías resucitado. Porque Pablo también lo vio resucitado, ¿yo? Cuando vio al Mesías, cuando el Mesías se le apareció en el camino a Damasco. ¿Ok? Y Pablo de Tarso dice en esa segunda carta a los de Tesalónica que el Mesías no va a venir hasta que primero ocurra un abandono a la verdad. Y también se manifieste la iniquidad. La iniquidad es lo opuesto a la verdad. Y habla de el hijo de Belial, el hijo de perdición. En el contexto del mundo segundo templo era el hijo de Belial. Y él dice que yo te voy a leer la versión pechita. La versión pechita es la lectura aramea del texto. Mire lo que dice el texto. Nadie os engañe en ningún modo. Porque ciertamente no vendrá así que venga primero la desobediencia, interesante, la apostasía, y se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que se opone y se enaltece sobre todo lo que sea llamado Dios y es objeto de culto. Mira una de las señales interesantes de el hijo de Belial, que es parte del misterio de iniquidad. Es oponerse a Dios y el culto a Dios. ¿Ok? Todo lo que está relacionado al servicio a Hashem se opone a eso. Dice que comenta en contra de eso. Y en el caso de Pablo, porque recuerden que en el tiempo de Pablo el templo estaba en pie. En el caso de Pablo, esta fuerza de iniquidad podría llegar a tales niveles de que el individuo se puede entrar al templo de Hashem y cometer el sacrilegio. Eso no es algo ajeno a la historia del pueblo de Israel. Eso ya había ocurrido anteriormente. ¿Ok? Eso ya había ocurrido anteriormente. Incluso si no lo sabía en la historia del pueblo de Israel, Calígula lo hizo también. Calígula lo hizo. Calígula entró al lugar santísimo a mirar qué Dios había ahí. A diferencia de un César, que no recuerdo el nombre ahora, que entró, pero no entró con altanería ni arrogancia, sino que él quería conocer a ese Dios. Y que cuando entró allí y no vio nada, él salió con mucho respeto y prohibió que alguien que no fuera del pueblo volviera a tocar ese templo.
Interesante esa historia. Eso está en las historias de Roma. Importante saber eso. Y Pablo de Tarso, lo que quiero que ustedes vean enfoque aquí es porque a mucha de la gente lee a Pablo de Tarso y no toma en cuenta que Pablo está hablando en un tiempo con una realidad bien diferente a la realidad, por ejemplo, de Juan en el libro de Revelaciones. Son dos realidades bien diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta cuando usted lo lee. Pero lo que me llama la atención es que Pablo de Tarso habla de la fuerza de extravío que Dios envía. La fuerza de extravío que Dios envía. Eso está en el mismo documento. Que él lo relaciona con el abandono o con la desobediencia, con el abandono de la verdad. Porque él dice, fuerza que Dios envía por no haber creído la verdad. ¿Ok? ¿Ok? En otras palabras, es como decir un espíritu de engaño. Interesante, viene de parte de Dios. Interesante, viene de parte de Dios. Pablo de Tarso dice, Dios envía eso por no haber creído la verdad. Entonces, si usted va a Revelaciones, al capítulo 12 de Revelaciones, usted va a encontrar en el capítulo 12 de Revelaciones al dragón lanzando agua por las bocas. ¿Verdad que usted ha leído eso ya? El dragón lanza agua. Yo espero que usted a esta etapa de este caminar, usted no se está imaginando realmente un dragón botando agua por la boca y un montón de personas en el desierto huyéndole y sale un río. Por favor, se supone que usted ya haya crecido. Usted no siga creyendo eso. Es un apocalipsis. Los apocalipsis usan simbología y la simbología debe ser siempre comprendida a la luz del pensamiento judío porque los actores son judíos. ¿Ok? El, si vas al libro de Revelación, usted va a encontrar que habla de un dragón que suelta agua por la boca. Si usted va al Tanaj, usted va a encontrar que el Tanaj dice, compara la revelación de Dios, o sea, la verdad de Dios la compara con agua, la compara con vino, la compara con aceite, incluso le llama luz, le llaman torcha. O sea, tiene nombres, diferentes nombres. Y cuando usted mira esas aguas de la cual está hablando el texto ahí con respecto al dragón, en una forma apocalíptica, el texto está aludiendo a una fuerza una fuerza de mentira o unas palabras de mentira que salen con la intención de arrastrar a la mujer que en este libro apocalíptico de Juan representa a la congregación de los fieles del Mesías, o sea, a la Knesset de Israel. ¿Ok? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, le menciono esto antes de comenzar la parashá, porque sabiendo que en el tiempo de Pablo el Mesías no llegó, no significa que el Mesías no va a regresar, solamente que no llegó en ese tiempo. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta de que el Mesías sí va a regresar, nosotros tenemos que tomar en cuenta la posibilidad, si usted se considera parte de la congregación de los santos, la posibilidad de usted poder ser arrastrado por unas aguas que parecen verdad y no son verdad. Y cómo esas aguas, pareciendo verdad, podrían llevarte a ti a caer en mentira. Luego de haber dicho eso, yo creo que me entendiste. Ok, vamos entonces a la parasha. Tiene sus notas, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar por aquí. El primer comentario que usted va a encontrar en este escrito de 10 páginas comienza leyendo Génesis 1:1 al 5. Y la razón por la cual he preparado este escrito y lo que usted va a estar recibiendo en las próximas semanas es con la intención de dejarle a ustedes, de parte de este servidor, lo que yo he aprendido, y no puedo hacer todo porque tal vez no termine de escribir libros, lo que he aprendido del camino de Dios. Lo que he podido estudiar, lo que he podido validar, lo que Hashem me ha permitido conocer. Así que usted va a tener en sus manos un comentario de este servidor que va a incluir comentarios de otras personas dentro del pueblo de Israel
y va a incluir también versículos bíblicos que sostengan lo que vamos a estar enseñando. ¿Está bien? ¿Ok? Vamos a empezar. En un principio, esta versión textual, creó Elohim los cielos y la tierra. Si vas al texto hebreo, vas a encontrar que hay una letra más grande que las demás, ¿verdad que sí? ¿Está bien ahí? De derecha a izquierda, hay una letra más grande que las demás. En el rollo de la Torá, usted va a encontrar que la primera letra de la palabra Bereshit está escrita así, con una letra más grande que las demás. Incluso, hay otro libro, que se llama el libro de Baikra, que está en los 5 libros de Moisés, el libro de Baikra. La expresión Baikra y llamó del libro de Levíticos, la última letra de esa palabra está escrita con una alef más pequeña que todas las demás. Baikra. Y si usted va, incluso al texto lo analiza, ¿a quién está llamando en Levíticos Dios? A Moisés. Y la Torá nos presenta esa última letra pequeña, dándonos a entender el grado de humildad que poseía Moisés para poder ser llamado. Sin embargo, eh, cuando vas al libro de Crónicas, que son las cosas que no vas a tener en tu español, cuando vas al libro de Crónicas, ahí le estoy compartiendo nuevamente el escrito, les he compartido ya 3 veces. Cuando vas al libro de Crónicas, vas a encontrar que la primera palabra del libro de Crónicas es Adán. Y la primera letra del nombre Adán está escrito con una alef más grande que las demás letras. ¿Y quién fue expulsado del Edén por querer ser igual a Dios? Adán. ¿Quién fue acercado a Dios por reducirse y reconocer que no es Dios? Moshe. Interesante, ¿no? Ahora, esta lectura, y vamos al escrito, este primer versículo encierra uno de los misterios más grandes de Dios. La letra Bet, cuyo valor numérico es el número 2, en unión con la palabra hebrea Reshit, nos presenta la idea de 2 comienzos. ¿Entendieron eso? 2 comienzos, ya lo hemos hablado aquí. De lo que estamos hablando aquí es de la palabra Bereshit, que usted tiene ahí escrito en hebreo. B, re, se me olvidó. B, re, Bereshit. Bereshit. Donde esta letra está más grande que las demás, incluso la voy a hacer igual. Esta está más grande que las demás. Y esta letra, su valor numérico es 2. Y si tomamos esta letra como un número, ya desde el principio Dios está hablando de 2 comienzos. Así que cuando usted lee en los profetas, he aquí creo cielos nuevos y tierra nueva, Hashem no está revelando un plan B. Ya era parte de su diseño. ¿Ok? Que en el libro de Revelaciones se habla de él, los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ok? ¿Están conmigo? Muy bien. Regresamos aquí. ¿Será acaso, hago en pregunta, que Dios de antemano reveló a su pueblo en la Torá que él tenía en mente otra creación? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. Podremos entender el siguiente versículo del profeta como una alusión en hebreo es remés, una conexión que nos conecta a esta idea. Isaías 46:10 dice que desde el principio anunció el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas.
Interesante. Que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. La palabra hebrea para el principio lo tiene ahí en ennegrecido más oscuro. Mereshit. Es una mem, la primera letra, que es lo que se traduce como desde él. ¿Ok? Ahora, también en este primer versículo, como le dije, que encierra muchos misterios, podríamos escribir muchos libros de ese primer versículo solamente. Tenemos también algo que está oculto en el idioma español de nuestras Biblias. Porque si no lo sabían, Jesús de Nazaret no leía la Reina Valera, ni leía la Biblia textual, ni la Biblia de las Américas, porque esa Biblia no existía. No leía en español. No leía en español. No existía el español en el mundo de Jesús. ¿Ok? Importante saberlo. En el texto hebreo tenemos Bereshit bara Elohim et, que traducimos en el principio creó a Elohim et, si fuéramos a traducirlo de otra forma. En el principio creó a Elohim et. En Revelaciones 3:14, un texto bien difícil de digerir para muchas personas que conozco, vamos a encontrar al Mesías decir lo siguiente. Y el ángel de la iglesia de la Odisea escribe, esto dice el amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En el texto griego, la palabra principio es la palabra arge. Arge. Palabra que usa la Septuaginta. La Septuaginta ya ustedes saben que es del año 300 aproximadamente antes del primer siglo. Palabra que utiliza la Septuaginta en este texto inicial de Génesis. ¿Habrá un remés? ¿Habrá una conexión entre ambos? ¿Por qué el Mesías se llama a sí mismo el Reshit? El Reshit de la creación de Dios. ¿Por qué él se llama a sí mismo el Reshit? ¿Será que el Mesías tiene un principio? ¿Dónde dice eso? Pero eso no mira lo que dijiste, en el principio. Eso no significa eterno. El principio siempre habla de un comienzo. Por eso es que le traje la palabra griega arge, que es la que usa la Septuaginta. ¿Mm? El Mashiach tiene un principio, un comienzo. Y él mismo se llama el principio de la creación de Dios. Quiere decir que no existió para siempre. Fueron los concilios donde un grupo de gentiles se reunieron y determinaron por la lectura de los textos sin comprender los textos hebreos de que él también es eterno como Dios. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Otro becerro más que se destruye, sí lo sé. Ahora, el problema está en la palabra tuya, español. Si él tiene un principio, ¿qué significa eso? Y si él se llama a sí mismo el principio de la creación de Dios, que sale del versículo inicial, Bereshit bara Elohim et, o sea, en el principio creó Elohim et, donde la traducción natural es que Dios creó los cielos y la tierra. Pero para un judío eso no significa solamente eso. Eso no significa solamente eso. Ahora lea el próximo texto. En la literatura cabalística se habla de Dios en dos aspectos. Sí, estamos hablando de un tiempo bien lejano al mundo de la Biblia,
pero lo traigo para que ustedes vean las conexiones que hay. En la literatura cabalística se habla de Dios en dos aspectos. El aspecto oculto, que se dice que es infinito e incomprensible, y el aspecto revelado de quien la Torá habla. Este aspecto revelado de Dios es donde toma lugar el concepto de las sefirot o emanaciones divinas. Esto es para los años 1200, 1400 aproximadamente. Ahora, con respecto a la idea del aspecto revelado de Dios, el discípulo Juan, en la introducción de su libro, ¿cuál libro? El Evangelio. Solo lo hace desde la perspectiva del pensamiento del cual él pertenece. Miren esto. En un principio era el Logos. O sea, él está diciendo que el Logos tenía un principio. Y el Logos estaba ante Dios. O sea, dicho en otras palabras, el Logos tuvo un principio y a la misma vez estaba ante Dios. Y Dios era el Logos. Esa es la traducción textual. En la traducción de la Peshita, que es la Biblia aramea, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendiendo que Juan 1:1 al 14 es un midrash, y para los que no saben qué es un midrash, es que el midrash es una palabra compuesta de dos palabras, de un artículo y una palabra. Midrash significa de la investigación o de profundizar, de inquirir. Eso sale de una palabra, de una, está lloviendo bien duro. Eso sale de un texto de la Torá, donde vemos que con respecto al sacrificio que tenía que consumir Aarón después de la muerte de sus hijos, Moisés, drash de Rosh, inquirió las razones por las cuales no se habían comido el sacrificio. Y de ahí se toma la idea de un método, un nivel de interpretación bíblica que se conoce como Midrash, que es la exposición de una idea después del estudio profundo de los textos. Así que Juan no es un evangelio a tomarlo de forma superficial. ¿No yo? Juan, en este Midrash de Génesis 1, incluso usted ve un número 1 ahí, esta idea no es solamente mía, esta idea también es presentada por el profesor Daniel Boyarín, quien ha escrito mucho sobre la teología del Logos. Yo tengo 2 libros de él. Y la idea de 2 poderes en el cielo que existía en el mundo del segundo templo. Pensamiento muy conocido, según él, en el mundo del segundo templo. Aquí tengo uno de los libros de él, uno de mis favoritos, Los Evangelios Judíos. Así de chiquito que tú lo ves, esto es una joya. Tiene mucha información del mundo del segundo templo y cómo pensaban con respecto a Dios. Y es muy diferente a cómo pensamos nosotros hoy. Bien diferente. Y en este libro, él habla de la teología, para efectos de comprensión, del logos que existía en el mundo del segundo templo. ¿Ok? Entendiendo, vuelvo y repito, que Juan 1:1 al 14 es un midrash de Génesis 1, Juan nos habla del origen místico del Mesías. Miren, interesante, los demás evangelios se enfocan en los orígenes terrenales del Mesías. Es hijo de David, lea Mateo. El árbol genealógico de Yeshua llega hasta José. Y José es descendiente de David, por consiguiente, Yeshua es hijo de David. En estos días pasados, una persona que me quiere mucho hizo un videíto criticando la idea de que Jesús no puede ser, Yeshua no puede ser hijo de José. Otra vez, pues tú sabes que esto es así. Pero Pablo hereje dijo en Romano que Yeshua es de la esperma de David. Léalo en el griego, así está escrito en el griego. La esperma de David. Pero no solamente Pablo, los demás discípulos afirman que Yeshua es descendiente de David.
Y ya eso lo hemos hablado. ¿Cómo es posible que sea hijo José si José no se acostó con Miriam? Ya eso lo hemos hablado. Por favor, ya eso usted tiene que tener por lo menos una maestría en ese tema. ¿Ok? Porque si tengo que volver a tocarlo, nos quedamos aquí otra hora más. ¿Ok? Pero en el caso del Evangelio de Juan, Juan no se va a enfocar en los orígenes terrenales del Mesías, se va a enfocar en los orígenes místicos desde la perspectiva del Logos. ¿Pero qué es el Logos? Para un judío del Segundo Templo. No lo traje conmigo hoy, pero existe una colección de traducciones al arameo de la Biblia en hebrea, donde se utiliza una palabra aramea para referirse a la sabiduría de Dios. Esa palabra aramea es mimra, que es la que se traduce en griego como logos, que usted tiene en su Biblia como el verbo. Y la teología de la Memra dice, la teología de Memra dice que Hashem se manifestó al mundo a través de su sabiduría. Esa es la teología de la Memra. ¿Ok? Y que esa sabiduría para Yeshua ben Sirá, está aquí en este libro, aquí en esta Biblia, está ese libro que no tenemos nosotros en nuestra Biblia protestante porque nos dijeron que no era inspirado. En Yeshua ben Sirá, la Biblia que usted conoce como eclesiástico, el libro que usted conoce como eclesiástico, usted va a encontrar que Yeshua ben Sirá dice que la sabiduría buscó un lugar donde morar y no lo encontró. Y que la sabiduría puso su tienda en medio de los hijos de Jacob. Ese texto yo debía haberlo incluido aquí. Pero imagínense, en 12 páginas en vez de 10. ¿Y sabes por qué este texto debía incluirlo aquí? Porque ese libro es antes de Juan. Y pertenece al mundo que Juan, el evangelista, conoce. En otras palabras, la teología que dice, escuche bien, la teología judía del Segundo Templo que dice a través de la Biblia aramea, sí, había una Biblia aramea, ¿lo sabía o no lo sabía? Cuando ellos llegaron de Babilonia, ¿cuál es el idioma que hablaban? Arameo. No hablaban griego, hablaban arameo, todavía no habían sido conquistados por los griegos. Y aunque el texto original se preservó en hebreo, como muchos de los que llegaron no sabían hebreo, debían escuchar la traducción, escuchar, no leer, yo. En esos tiempos no había librería para usted comprar la Biblia. Vengo a buscar el libro de Juan en arameo, ¿lo tienes por ahí? No, eso no existía. Tenías que ir a un lugar donde se leyera el libro y usted lo escuchaba. Pero usted va a encontrar que Moisés hace mucho énfasis en escuchar. Usted va a encontrar a Jesús haciendo mucho énfasis en escuchar. Porque no existía lo que usted tiene hoy en sus manos. Que, by the way, ha sido una bendición y un desastre. ¿Sabe por qué ha sido una bendición? Porque todo el mundo tiene acceso al libro. Un desastre porque todo el mundo inventa lo que da la gana del libro. Lee y traduce, interpreta lo que da la gana. Los rabinos opinaron lo mismo con respecto a la Septuaginta, ¿lo sabía? Dicen que la Septuaginta fue una bendición en su época, pero también fue un problema, porque empezaron a nacer muchas ideas extrañas de personas que no conocen. ¿Cómo sucedió con Pablo? ¿O acaso Pedro no dice que los indoctos e inconstantes cogen las cartas de Pablo y las tuercen? Oye, esos indoctos no son los que no fueron al seminario teológico, porque en el tiempo de Pedro eso no existía. Eso no existía en ese tiempo. Así que usted tiene que pensar que era un indocto. Un indocto era un ignorante de las escrituras, de la historia, de la cultura de pensamiento, de las ideas que tenían ellos. Eso era un indocto para los ojos de ellos. Y cuando llegaron de Babilonia, no todo el mundo sabía hebreo. Así que tenía que leer a alguien y otro gritarle a viva voz allí los presentes esa lectura en arameo. Y esa se conoce como la primera interpretación de la escritura en otro idioma que no sea en hebreo. La Septuaginta fue la segunda, ¿vio?
Esta es la primera. Y de ahí comienza a nacer lo que usted conoce como teología, que no es otra cosa que el estudio de Dios. El estudio de Dios. ¿Ok? Y en un periodo del tiempo donde ya el judío no piensa igual como solía pensar, porque usted piensa que el judío no ha evolucionado en su forma de pensar con respecto a Dios, usted está errado. El que no ha crecido es el hermano cristiano, porque no se atreve a salir de lo que le establecieron y ponerse a pensar. Porque la revelación de Dios es para ponerle a usted a pensar. Y la inteligencia divina se desarrolla mediante el estudio. Si yo lo cohibo a usted de pensar y hacerse preguntas, estoy prohibiéndole su madurez espiritual. Y le anticipo, por las próximas 52 semanas, usted posiblemente escuche cosas que le va a doler. A mí también me pasó al principio. Yo lloré también. Yo le dije a Hashem, ¿qué es esto que estoy aprendiendo? No me quiero alejar de tus caminos. Y hoy le doy gracias. Porque ahora no se puede parar al frente mío una persona a tratar de manipularme con las escrituras. ¿Ok? Ok, pero regresamos aquí. La primera traducción, o la primera traducción, sí, en un idioma que no fuera hebreo, fue en arameo. Y en un tiempo donde ya se estaba contemplando la grandeza de Dios, comienzan las preguntas. Tú no vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia hebrea a un profeta decir, o al mismo Moisés decir, en forma literal, que tú vives, existes y caminas dentro de Dios. ¿Verdad que no? Pero vas a encontrar un hombre llamado Pablo diciendo eso. Y usted le va a decir, Pablo, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es una herejía, porque no está en la Biblia. Ahora usted dice, sí, está en la Biblia, lo dijo Pablo, sí, pero póngase usted en el tiempo de Pablo. Y escuche usted a Pablo decir eso y usted no lo encuentra en la Biblia. Para que usted vea que usted va a brincar. Y así me sucede hoy. Muchas personas escuchan. Lo vivo, lo estoy viviendo en YouTube recientemente. Con personas que me llaman antimesía. Con personas que me llaman falso maestro porque estoy diciendo que Pablo es el apóstol de los gentiles. Mira, me llaman falso maestro por eso. Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Que habían 12 apóstoles y no 13. ¡Cuánta ignorancia, Señor! Que Pablo es un apóstol falso. Mire qué problema trae eso. Si usted cree que Pedro es uno de los discípulos más cercanos de Yeshua, en la segunda carta de Pedro, Pedro dice que Pablo es hermano y él dice cosas que son difíciles de entender. Entonces Pedro también es un falso apóstol. Abandonó a Yeshua. Ese es el pensamiento talmúdico. ¿Cómo tú descubres la verdad? En un debate desechando lo que no es verdad. Y eso es lo que se logra mediante el estudio de la escritura. ¿Ok? Vamos aquí. Ahora, en el tiempo del segundo templo, en este problema del debate de si Hashem es tan grande y trascendental, ¿qué es lo que leemos en la Biblia? Y usted va a encontrar que comienza a desarrollarse la teología del Memra o la teología del Logos, la idea de Hashem revelarse en el mundo a través de su sabiduría.
su sabiduría. Para el judío del segundo templo, logos y miembra era sabiduría. ¿Ok? No era un ángel. Era logos y sabiduría. Era la sabiduría de Dios. Cuando usted va a Bencirá, Bencirá va a decir que la sabiduría de Dios es la Torá que Moisés le entregó a Israel. Interesante, ¿no? La Torá que Moisés le entregó a Israel. Bencirá dice que la sabiduría buscó dónde morar entre los pueblos, no encontró un lugar. Y luego encontró una tienda entre los hijos de Jacob y puso su morada entre ellos. Eso está en la mente de Juan cuando dice, y el Logos tabernaculizó. Eso no es para decirte que nació en el día de Sucot. Señor, ayúdanos. Eso no es para enseñarte que Yeshua nació en Sucot, eso es para enseñarte lo que ya los sabios antiguos estaban hablando. La sabiduría de Dios estaba buscando un lugar donde morar y no lo encontró. Lea el libro de Enoc. En el libro de Enoc está la misma idea. La sabiduría buscó un lugar donde morar y no lo encontró y regresó a Hashem. Porque en la tierra no había un lugar digno. O sea que mientras para Bencirá, la morada entre los hijos de Jacob, este autor de Enoc, que es después de Bencirá, dice, mi generación está corrupta, ha regresado la sabiduría a Dios. Te digo que si le ponía eso aquí en estos papeles, eran más de 10 páginas. Así que siempre va a tener que escuchar los videos con el papel en la mano. ¿Oye? O una libretita. Pero tenga eso en mente. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Juan, Juan dice, no encontró un lugar donde morar. En el Hijo. En el Mesías. Ah, eso te cambia la perspectiva de leer el libro. Vamos a seguir aquí. Vuelvo y repito, entendiendo que Juan 1:1 al 14 es un midrash de Génesis 1, Juan nos habla del origen místico del Mesías como el Logos. O sea, en otras palabras, Juan está diciendo que el Mesías es la sabiduría de Dios. No lo dice Juan solo, lo dice Pablo. Que el Mesías es la sabiduría de Dios. ¿Ok? ¿Pero qué es el Logos? Ya le expliqué. Para el mundo del segundo templo, el Logos era la sabiduría de Dios. Y si yo le traduzco literalmente la palabra Logos, es palabra. Por eso es que el Bencirá va a relacionar la Torah escrita con la sabiduría de Dios. Ayer fue Simchat Torah, ¿verdad que sí? En muchos lugares en el mundo, ayer sí, ayer fue, sí, el jueves fue Shemin Atzeret. Ayer fue Simchat Torah y en muchos lugares, ¿cómo? Acuérdame hablar contigo al final. No, en serio, en serio. No, por eso, no por eso. Eh, Ayer fue Simchat Torah y en diferentes lugares se hace el ritual de volver a enrollar la Torah al libro de Génesis y hacer un baile alrededor de eso. Eso tiene un significado en el Olam Jabá. Eso tiene un significado en el Olam Jabá. Eso tiene un significado en el mundo por venir. Y Pablo alude a esa idea en una de las cartas cuando él dice que ustedes son, vas a buscar el texto, que si no, no me sé los textos de memoria, algunos sí, otros no. Pablo de Tarso dice en una de sus cartas a esa generación que le está hablando, Pablo de Tarso dice en 2 capítulo 3, nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Pablo no está hablando de algo ajeno al pensamiento judío. Pablo está hablando de algo bien judío, y es la idea de que tú eres una Torá andante.
Y esto es importante porque en el Olam Jabá está el árbol de la vida. En el Olam Jabá está el árbol de la vida. Y ya ustedes saben qué es el árbol de la vida, ¿verdad? En el libro de Revelaciones, ¿qué es el árbol de la vida? Es la congregación de los santos. La congregación de los santos, en el libro de Revelaciones, es el árbol de la vida. Y eso lo compartí el jueves pasado cuando estaba trayéndole a ustedes el texto del Salmo de Salomón, que pertenece al mundo del segundo templo, donde él dice que los justos y los santos del pueblo de Israel son árboles de la vida. El libro de Revelaciones te habla del árbol de la vida como uno solo, que es el cuerpo del Mesías, la congregación de los santos, la Knesset de Israel, del cual participan los gentiles si se unen por fe. Miren esto que interesante. Pablo de Tarso, escribiéndolo en grupos gentiles, le dice, ustedes son una epístola, ustedes son un toraj andante. Diciendo en otras palabras, tú tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la tuya. Porque la gente está viéndote a ti y ve a Dios. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el ritual de Simchat Torah es una sombra de lo que ha de venir. Habla del día en que todos seremos como el árbol de la vida. Que daremos 12 frutos y las hojas del árbol traen sanidad a aquellos que no son parte del cuerpo. Pero el problema que tenemos es que muchos se llaman parte del cuerpo, realmente no lo son. Pero como no me corresponde a mí decidir eso, y el Mesías dice, los que se sientan en la mesa lo decide mi Padre que está en los cielos. Pues yo lo que hago es que le hablo a ustedes y ustedes metan mano. Y ustedes deciden por sí mismos. ¿Oyó? Ok, regresamos aquí. No la pregunta es, ¿por qué es el logos? Ya le expliqué. No existe uniformidad absoluta con respecto a esta idea. Lo que sí puedo decir es que para algunos el logos es el poder creativo de Dios. Así que además de ser la sabiduría de Dios, es el poder creativo de Dios. O sea, en lenguaje humano, Dios se habló y el mundo se hizo. Y decimos en lenguaje humano porque Dios no es un viejito balbú en el cielo, ¿yo? Y le digo esto porque aunque en la visión del profeta se vea esta imagen, recuerde que la imagen es una representación de ideas. Es una representación de ideas. No es algo palpable, real. Lo mismo que está viendo Juan en Patmos. Juan, cuando llegas a ese capítulo que dice, sube acá, que la gente dice que es el rapto de la iglesia, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Verdad? Que dice así eso. Sube acá. Y él dice, y inmediatamente estuve en el espíritu. Eso es una experiencia mística. Él no salió del cuerpo y llegó allá arriba. Es una experiencia mística que está teniendo. La experiencia mística se podía lograr con el ojo abierto, con el ojo cerrado. Daniel es un ejemplo de la experiencia mística con el ojo cerrado. Y está la experiencia mística con el ojo abierto. Ezequiel tiene la experiencia mística con el ojo abierto. Juan tiene la experiencia mística con el ojo abierto. La expresión sube acá, pertenece al mundo del segundo templo y habla del misterio de la carroza, de cómo Hashem, la persona mediante una experiencia mística podía ser transportado en una experiencia mística, no real, a ver cosas que no podía ver si no fuera así. Y lo que Juan está viendo en la visión de revelaciones es una proyección de ideas. Esto no contradice, por eso es que la gente le tiene miedo a la ciencia, porque se encuentra con la realidad de que la ciencia te dice que este universo es bien grande, que arriba de las nubes hay un montón de estrellas que están bien millones de años distantes de ti, y tú dices, ok, ¿dónde entonces realmente es el cielo? Y te tropiezas y tienes un problema, y ¿cuál es la forma más fácil de resolverlo? La ciencia es mentira. El diablo nos está engañando. ¿Sabes por qué? Porque está confrontando tu creencia. Te encerraste en eso.
Pero si tú entiendes estas cosas que le estoy diciendo, usted va a decir, cuando ve esas imágenes del telescopio Hubble de lo grande del universo, dice, ¿y quién puede entender tu grandeza? ¿Qué humano es capaz de decir que tú eres? No sabemos nada, exactamente. Y no contradicen nada de experiencia de esos profetas o esos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que ellos están viendo son ideas proyectadas en imágenes. ¿Sabes qué es eso? Logos, palabras, palabras. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando entonces el texto dice Dios habló y el mundo se hizo, el texto no está diciendo que literalmente Dios habló, sino que con eso se enseña la idea de algo que sale de él y comienza a crear y formar. Yo te digo a ti, por ejemplo, la silla es verde y tiene un mantel blanco. ¿Hay una silla verde aquí? Pero te la estás imaginando. ¿Verdad que sí? Pues eso mismo es lo que busca la Torah enseñarte en ese sentido. El poder creativo de Dios con el hablar. ¿Ok? En este libro escrito por Juan, el discípulo, todas las cosas fueron creadas por medio del logo. Y esto usted lo va a encontrar en Juan 1:3, cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De acuerdo a esto, podemos decir que todas las cosas fueron creadas por el aspecto revelado de Dios, lo que la Torah esconde como Elohim et, el logos. ¿Ok? El versículo 2, wow, media hora para ese primer versículo. Y hay mucho más. El versículo dice, pero la tierra estaba desolada y vacía. Ese es el Satán cuando peleó con Miguel y formó una guerra terrible en el universo y por eso que tenemos todo este revolú. No, nada que ver. Pero la tierra estaba desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La palabra tohu babohu es lo que usted tiene en la Biblia como desolada y vacía. Yo estoy cogiendo una clase en la universidad que se llama Ciencias Físicas. Estoy cogiendo dos clases que me gustan, que me las estoy disfrutando. Una de ellas estoy leyendo a Platón, Aristóteles y toda esa gente, bien interesante. Interesantísimo. Te sorprenderías. ¿Ve? Incluso los javinos dicen que cuando Jafet entró a la tienda de Shem, la Torah se embelleció. O sea que cuando el pensamiento griego entró a la Biblia, se embelleció la Biblia. Qué interesante eso. Tú sabes que Aristóteles decía que es más malo cometer una injusticia que a que sean injustos contigo. Es más malo cometer una injusticia a que sean injustos contigo. Eso no lo enseña la Torah de Hashem. Por eso que es impresionante. Pero en la clase de ciencia física estamos en el capítulo del universo. Muy interesante. Ya pasé el Big Bang y sí, no termino de contarle todo lo que aprendí de eso. Pero para poder explicarte el asunto de Tohu Babu, cuando tú miras los planetas que tenemos alrededor del nuestro, en ninguno de ellos es posible la vida. Y según las imágenes que nos han proyectado y los análisis que han hecho, por ejemplo, hablan del gran huracán termonuclear que está ocurriendo en Júpiter, que se ve en el telescopio, que es esa cosa bien grande, que dicen que eso es un huracán termonuclear. Eso es un huracán de energía nuclear que está ocurriendo allí. ¿Tú crees que el ser humano es capaz de poder vivir allí? Pero vamos a uranio, que la temperatura es negativo 232. Eso es congelado, hipercongelado. Planetas que es imposible la vida. Realmente, esa es la expresión detrás de desordenado y sin función. Eso te dice que en un momento
de la creación, este planeta que nosotros vivimos no tenía función alguna. Es interesante que la ciencia dice que este planeta en un origen era agua nada más. Parece que la Torah dice eso. Y eso es el Peshá. Si nos vamos al Drash, ¿a qué podemos entender detrás de esto? Hay grandes tesoros hermosos. Diga usted, ¿quién dijo Moré? Ah, ok. Ajá, ajá, ajá. Estaba leyendo un planeta y no me acuerdo cuál es ahora, que coge a GB de nosotros. El tiempo es negativo. Hay un planeta, si no me equivoco, es Júpiter, que se tarda 11 años en darle la vuelta al Sol. Y yo decía dentro de mí, yo leía eso, yo le decía al Eterno, o sea, el concepto del tiempo es relativo, ahí están tenía razón. Esa clase, esas cosas que yo he leído, me han dicho, me han hecho a mí decirle, wow, tú eres grande, qué impactante eres, la grandeza del universo, el Milky Way, que es donde estamos nosotros, y el Sol es un puntito dentro del Milky Way, y nosotros nos creemos dioses, porque inventamos un celular o tiramos un cohete al cielo. Qué cosa loca, ¿no? Lo impresionante, la simetría de cómo esos planetas van corriendo alrededor del Sol y ninguno choca. Se mantiene su propia órbita. ¡Ey! Eso no es un accidente. Not possible. Exactamente. Exactamente. Tohu Babohu es igual a desorden y ausente de función. Con esto la Torah nos está diciendo que la creación en un principio no parecía tener propósito. En este tiempo también, en este texto también se habla del Rúa Elohim, del Espíritu de Dios, moverse sobre la faz de las aguas. ¿Por qué la Torah nos dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas? Eso no es una casualidad. ¿Con qué propósito o intención está esto sucediendo? ¿Por qué la Torá nos dice, si Hashem dice el final desde el principio, por eso le traje el texto de Isaías, ¿por qué desde el principio nos presenta la idea de Rúa Elohim moverse sobre la faz de las aguas? Rúa Elohim sale de Elohimet. ¿Y de quién sale Elohimet? Vamos a seguir leyendo porque vamos a llegar ahí. Rúa Elohim es igual al espíritu del Mesías. Es interesante, pero en su momento, si Juan está diciendo que el Logos, que es lo mismo que Elohimet, es el Mesías, ¿cómo es eso que el espíritu de Elohim también es el Mesías? That's crazy. Lamento destruirle la tercera persona de la Trinidad. Rúa Elohim es igual al espíritu del Mesías. Según la literatura rabínica, el Rúa Elohim es el espíritu del Mesías, del cual se habla en Isaías en 11:2. Sobre él se reposará el espíritu del Eterno, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Eterno. Pero espera un momento, el texto dice que es el espíritu del Eterno. Ahora, miren esto, qué interesante. Con respecto al Espíritu de Dios ser el Espíritu del Mesías, leemos a Pablo de Tarso decir en Romanos 8:9, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, esto no es de él. ¿Vieron eso? ¿Más enredado? Para nada, para nada. Ya vas a ver, tranquilo.
También leemos a Rabí Yeshua decir en Juan 14, 15 al 18, si me amáis guardaré mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Espera un momento. Padre va a enviar un paracleto y después dice, no lo voy a dejar huérfano, yo vengo a vosotros. Si hacemos un remés con las palabras de Pablo, va a hacer todo el sentido. Si el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías, cuando Yeshua dice, está leyendo a Juan, no está leyendo a Mateo, vengo a vosotros, entonces le está diciendo a sus discípulos que el Espíritu de Dios es el Espíritu del mismo. Interesante, ¿no? ¿Parece curioso eso? Juan 14, 26 dice, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. No, ya lo leí, vengo a vosotros. Ahora, pregunto yo, ¿puede el Espíritu del Mesías morar donde hay desorden y caos? Porque si estamos haciendo ahora un remés con Drash, del Espíritu de Dios moverse sobre la faz de las aguas, ¿puede el Espíritu del Mesías morar o el Espíritu de Dios morar donde hay desorden y caos? De ninguna manera. Por eso es que la Torah dice que Dios empieza a poner la creación en orden. Y por eso es que hay una conexión entre Juan 1.1 con este texto y otro texto de Ben Sirá y otro texto de Enoch, donde todo habla de lo mismo. Dios buscando un lugar donde morar. Interesante, ¿no? Rabí Yeshua como maestro con su vida nos enseña la importancia de una vida enfocada en el orden que Dios estableció como remedio al desorden. Es una nota mía de enseñanza. El siguiente texto de su vida nos revela esta verdad. Mateo 3, 13 al 17. Llega pues entonces Jesús de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero él trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Uno se pregunta, tú sabes que existe un gran debate de por qué Yeshua tiene que ser bautizado. Pues si Juan está haciendo una inmersión para purificación de los pecados. Y viene un disparatero por allá y dice, eso por si acaso tenía algún pecado. Mío, ¿hasta cuándo? Nada que ver. Está haciendo una conexión con la Torá. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y no tiene un lugar donde morar. Y viene el Evangelio, te dice, él descendió a las aguas y cuando subió, descendió sobre el Espíritu de Dios. Moró en él. Nada que ver con que no, eso era por si acaso tener un pecado. Santo Dios. Líbranos del mal pronto. Continúa el texto diciendo, y usted diría, pero More, es que tengo un problema. Estás diciendo que el Logos es Elohim Het, pero después estás diciendo que el Rúa de Dios es el Espíritu del Mesías, que es el mismo Espíritu del Eterno. Estoy confundido, More Joseph. Y esto es bien sencillo. Esto es parte de una página, de una sección de la página web que todavía está en construcción, que se llama Los Rostros del Mesías. Seguimos aquí. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa donde salí, al llegar la haya desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí, y las condiciones postreras que el hombre llegan a ser peores que las primeras, así también acontecerá a esta generación malvada. Y miren qué interesante, se puede poner la casa en orden, pero se pone con la intención de que more el orden, el Espíritu de Dios. Entonces digo Elohim, Vayomer Elohim, dice el texto. Yehiror, Vayehir.
haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Bien interesante, los rostros del Mesías. Elohimet. Elohimet, que fue Bará. Lo tienes en español como creado. Esta palabra en español no le hace justicia a la idea. ¿Por qué? Te lo voy a explicar en términos rabínicos. Estos pueblos también sucios. Términos rabínicos. Antes de que existiera la creación, ¿qué había? Nada, nada. Te voy a decir cómo le llama la ciencia. Dark matter, materia oscura. ¿Verdad que sí? Materia oscura. Todavía la están buscando, ¿verdad que sí? Y voy a regresar otra vez a Génesis, porque antes de que existieran estos científicos modernos, había unos científicos llamados judíos. Eran cabalistas. Había este cabalista llamado Isaac Luria, que él decía que la Bet en la Torá, escrita así de grande, habla de cómo Hashem creó una casa haciendo un espacio en sí mismo. ¿Me explico? Era así, en una línea finita, hay espacio, no hay dimensión, unidimensional. ¿Verdad que sí? Y entonces él crea un espacio dimensional en sí mismo. Todo esto que está alrededor es él y esta es la casa donde estamos nosotros. ¿No le parece interesante que la Nueva Jerusalén es un cuadrado? ¡Ah! ¡Ah! Lleve muy bueno. Que mucho se está perdiendo la gente allá afuera por no estar dispuesta a escuchar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa? Que inmediatamente que Hashem hace ese simsum, ellos le llaman un simsum, una autolimitación de sí mismo. Desciende una luz en este punto y comienza a resplandecer a todos lados. Y con ese resplandor comienza la creación. La ciencia le llama el Big Bang. O sea que el que trajo el Big Bang los otros días, ya había uno, mil y pico de años antes, no, 600 años antes, diciendo, explicando el misterio de la creación. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El concepto bará en hebreo aquí no es lo que tú entiendes como creación. Esto me lo trajo Mabel hace muchos años, como 6 años la Mabel. Yo le dije a Mabel, ¿puede el hombre crear algo? Me dice, sí. Y yo le dije, sí, un ejemplo, por ejemplo, un pintor puede que, sí, eso es una obra de arte, él la creó, no, él la formó. ¿Sabes por qué la formó? Porque la pintura no la creó él. Los materiales que él utilizó para formar esa obra viene de alguien que lo creó. Y eso creado surgió de la nada. Y eso es lo que la ciencia le llama la materia oscura. Hoy salen de aquí con un asociado en ciencia. La materia oscura. Esta luz es esa luz que dice la Torá, Yehior, Vayehior. Yehior, Vayehior. Entonces, estos judíos hablan de Dios, del Dios oculto en diferentes aspectos. Nada, Ein,
nada. Y después hablan de la luz que sale de él como Ein Sof Aur, la luz del infinito, la luz del infinito. Interesante. Ein, nada. Sof habla nada en el sentido sin límites. No nada en el sentido de que Dios no existe. No, no, no. La palabra hebrea no, de nada en el sentido de no existir. Pablo la usa para los demonios, no para Dios. Esto está en la carta de Corintios, cuando él dice, nosotros sabemos que un ídolo es nada. La palabra que él usa ahí, en griego, es la misma que usa la Septuaginta para un texto de la Torá que habla de los dioses no existir. Pero la palabra nada en hebreo es ein, que es diferente. Se escribe así. Ale, Yud, Nun, Sofit. Ein. ¿Ok? Su valor numérico es 56. Perdón, 56, 60. 61. Pues fallé en la matemática ahí. 61. 50, 10 y 1. 61. Interesante, ¿no? Por eso usted va a encontrar que Ramjal dice, el único que posee la absoluta perfección es él. Porque lo sacan de esto. De esta palabra hebrea, Ein, que es el número 61, que es igual a 7 reducido. De ahí se saca la idea de que solamente él es perfecto y nadie posee su perfección. Todo lo demás es perfecto comparado a algo. Esto es interesante, porque en la parashá Noah se habla de eso. Noé era perfecto en su generación. Y los rabinos dicen, comparado de ese montón de gente, no era un santo. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ah? Era menos malo. Porque eso es importante, porque después te va a leer que dice que Noé se embojachó y lo encontraron desnudo. Bojacho. Y dice, pero espérate, la Torah dice que este hombre era perfecto. ¿Qué clase de perfección es esa? Comparado a su generación. Era un santo. Como nosotros, comparado a este mundo que está viviendo hoy, somos santos. Porque el concepto tamim, perfección en plural, es el concepto de algo que se compara a algo. ¿Ok? Ahora, Hashem demanda que su pueblo sea perfecto como él es perfecto. Y de estos hombres científicos judíos decían, esta perfección está revelado en el aspecto, se da a conocer a través del aspecto revelado de Dios. Porque esta perfección es imposible alcanzarla. Así que es perfecto, la perfección que demanda Dios es según el aspecto revelado de él. ¿Entendido eso? Ok. Eso es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque si Yeshua es quien dicen los discípulos que es, ese es el tema de los rostros del Mesías, entonces hace total sentido que él diga, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la perfección que Hashem quiere de nosotros es según la imagen que él proyectó como su perfección, el Hijo. Por eso es que Pablo de Tarso dice que los que él llamó, los escogió para ser igual a la imagen de su Hijo, quien es la manifestación de la perfección de Dios. ¿Ok? ¿Entendido eso? ¿Le gusta la clase de hoy? Qué bueno, Baruch Hashem. Qué bueno. Ok. Estamos todavía en el versículo 4, la página 2, Mabel. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad.
Los rabinos comentan que esta luz es la luz primordial que Dios eventualmente reservó para los justos. Sobre esta luz comenta Juan en su libro, y en él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es interesante, porque la palabra tiniebla en este texto de la Torá es la palabra Hoshech. 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 Hay algo bien brutal en la Biblia que nosotros todavía no hemos podido masticar bien. Y en la ciencia se habla de ella, la ciencia se habla de ella como algo que todavía están buscando y no lo han podido descifrar, y es el asunto de la materia oscura, que es densa, oscura, es una oscuridad densa. Y a la misma vez es caótica, porque al ser tan densa no puedes distinguir. Entonces, miren esto que interesante. Este hombre sabio dice que Hashem hizo, que Dios ahí hizo un zimzum de sí mismo y creó un espacio, dentro de él, hizo un perímetro de espacio, pero ese perímetro de espacio estaba caótico en desorden, reinaba el caos, porque todavía no hay una luz que pueda distinguir, una luz que refleje y diferencie una cosa de la otra. Por eso es que ellos dicen, estos hombres dicen que esa es la luz que Dios reservó para los justos en el mundo por venir, porque está relacionado a las 50 puertas de la sabiduría. Usted ha escuchado, me ha escuchado a mí hablar de eso, ¿verdad? Que Moshe no alcanzó, pero que Mashiach la va a abrir. ¿Ok? Ahora, escuche bien lo que voy a decir. La palabra tiniebla ahí en hebreo es Hoshech, y esta palabra no es oscuridad como la noche. La noche en hebreo es Laila. Por eso es que le digo, Enano, cuando usted empieza a conocer algo de hebreo, dice, espérate, que yo lo que yo leía no era. La noche, lo que tú llamas oscuridad, noche, la noche no es la oscuridad en hebreo, Hoshech. La noche es Laila. Laila en el sentido de que hay algo de luz, tiene las estrellas alumbrando, la luna. Todavía aún así puede distinguir algo de la oscuridad. Pero esta Hoshech, esta es una densa tiniebla que no permite tener biná, entendimiento de lo que estás viendo. Por eso es que la Torah dice que cuando llegó la plaga de la oscuridad, que es Hoshech, los egipcios se quedaron en su silla y no se movían porque no podían distinguir lo que tenían en sus ojos, no podían diferenciar. En estos días recientes yo vi un video de un carro deportivo que una persona mandó a hacer y lo mandó a pintar de ese negro Hoshech. Y está prohibido que lo use, solamente lo puede tener en su casa. Porque la oscuridad, que el negro que tiene es un negro que en la noche no se puede ver el carro, no lo vas a ver. No es el negro tradicional de los cajos que usted ve por ahí, es un negro que absorbe toda la luz. Escuche bien, un negro que absorbe toda la luz. No hay luz que pueda penetrar ahí y pueda distinguirlo. Le traigo ese ejemplo porque entonces puede usted entender que ese Yehior del cual habla la Torah habla de una luz muy potente que puede contra la tiniebla. Y a eso alude Juan cuando Juan dice, y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los jabinos van a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esta luz? Si realmente la luz del sol, la luz de las estrellas la tenemos en el cuarto día, ¿qué es esta luz? Ahí me voy a llegar ahí, que no puedo adelantarme. Y el tiempo no me está ayudando. No, porque tengo que ir a Noah. Esto es a las millas. Y llamó Elohim a la luz oscuridad. Y llamó Elohim a a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde y la mañana día 1. Y ahí en ese texto hebreo usted va a encontrar, que me di cuenta que no lo puse, le pido disculpas. Ahí en ese texto hebreo usted va a encontrar que dice
día, la luz del día, Yom, y la oscuridad, Laila, la noche, Laila. ¿Ok? Esa luz, dicen los rabinos, era tan y tan potente, era tan y tan potente que se podía distinguir una cosa de la otra. Y Hashem la preservó así por 3 días hasta que puso las otras lumbreras. Cuando apareció en el cuarto día las otras lumbreras, Hashem retiró esa luz. Y por eso los rabinos dicen, esta es la luz que Hashem guardó para los justos en Olam Habá. Y tú tienes esa luz en el libro de Revelaciones y no te das cuenta. Vamos a seguir leyendo. Génesis 1, 31 al 2:3. Ahí brinqué rápido, porque ahora vamos a otro tema. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Y vio Elohim todo lo que había hecho. Y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La palabra muy bien ahí es Vejiné Tov. Eso significa que Dios vio su creación y la vio muy buena. Esto te dice que todavía el mal no había entrado al mundo. Así que Scofield, que fue el que trajo en la Biblia la guerra entre Dios, entre el diablo y Dios, está muy equivocado. Porque la propia Torah dice que Dios vio todo muy bueno. ¿Entendido eso? Ok, muy bien. Miren este texto. A su mano derecha en hebreo, Yom HaShishi, que es el día sexto, lo tiene escrito, no tengo espacio, Yom HaShishi lo tiene escrito y tiene la primera letra de Yom, una Yud, la primera letra de Hashishi, una Hei, y luego en el próximo versículo, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, la próxima letra, Vaikulú, tiene una Vav, y luego tiene la palabra Hashamaim, con una Hei. Yud Hei, Vav Hei. Dicho en otras palabras, hay una gran relación entre el Shabbat y el nombre de Dios. Por eso es que tú vas a ver que Hashem le dice a Israel que el Shabbat es la señal de su pacto. ¿En qué sentido? En el sentido de aquel que reconoce el Shabbat está reconociendo a su creador. Aquel que reconoce el Shabbat está reconociendo a su creador. De que hubo un creador, que hay un creador que creó todo y lo llamó bueno. Y cuando dice la Torá que cesó, es que ya no había más nada que hacer. Estaba todo puesto en su lugar como él quería. No había razón para seguir trabajando. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos con unas metas personales. Tengo los hijos, hay que pagar la universidad, hay que pagar la casa, ¿verdad que sí? Trabajamos porque que queremos completar una obra. Que los hijos crezcan, tengan su educación, que la casa yo la pueda saldar, que me pueda retirar. Esa es la razón por la que trabajamos. Y cuando nos retiramos decimos, ya acabé esa obra. ¿Verdad que sí? Aunque muchos de nosotros nos retiramos y decimos, esto no se ha acabado todavía. Ahora es cuando empiezan los problemas. Los nietos, los revoluces. ¿Verdad que sí? Los achaques viejos. En este sentido, recuerda que la Torah está hablando en lenguaje humano. En ese sentido, la Torah nos está enseñando que Hashem creó todo y dijo, no hay que hacer nada más. Todo está en su lugar como debe ser. ¿Cómo? Así, ese es el próximo capítulo. Esto es importante que lo entiendas. ¿Sabes por qué? Porque si no lo entiendes, no vas a entender por qué Juan dice en el Evangelio de Juan que Yeshua dice cuando sana a un enfermo en Shabbat,
y lo acusan de profanar el Shabbat, él dice, mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo. Cualquier indocto podría decir, ves que no hay que, ya el Shabbat no tiene ningún valor. Hasta el mismo Jesús nos enseña que eso ya está fuera. No. Si tú entiendes la razón por la cual la Torá te dice, Hashem terminó su obra y lo observó y lo vio muy bueno y dijo, ya no hay más nada que hacer. Tan pronto el Adán cayó, Hashem volvió a empezar a trabajar para volver a traer a Adán al lugar donde estaba. Y eso es lo que Yeshua quiere decir cuando dice, mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo. Es diferente, ¿verdad? Así fueron acabados los cielos, la tierra y todo su ejército. La palabra ejército ahí es Kol Sabaam, en plural. Todo su ejército de este versículo se establece que dentro de los 7 días de la creación, en algún punto de este tiempo, fueron creados las huestes celestiales. El siguiente texto del libro de Jubileo se habla del día en que fueron creadas todas las huestes. El libro de Jubileo es uno de los libros más importantes dentro del descubrimiento de los rollos del mar muerto. Se encontraron más de 9 copias. Y en este libro, que pertenece a la época del Segundo Templo, que el canon de Etiopía lo tiene, ¿lo sabía usted eso? El canon de los cristianos de Etiopía tiene el libro de Jubileo dentro de su canon. ¿Lo sabían ustedes? Dice lo siguiente ese texto, Jubileos 2.1, y el ángel de la presencia habló a Moisés por palabra del Eterno, diciendo, escribe el relato completo de la creación, que en 6 días acabó Adonai Elohim toda su obra y todo lo que había creado, y guardó el 7º día como reposo, y lo santificó para siempre, y lo puso por señal de todas sus obras. Porque en el primer día creó los cielos que están arriba y la tierra y las aguas y todos los espíritus que ministran delante de él. O sea, que los ángeles fueron creados el primer día. Eso es así. ¿Quiénes son estos ángeles que Dios creó? Los ángeles de la presencia. Y miren, ángeles de la presencia, plural. Imagínese usted, escúchese esto. Dios mío, envía tu presencia en medio nuestro. Y a la misma hora está en otra congregación. Pon tu presencia en medio nuestro y Dios va a decidir a cuál de los dos voy a ir. Pero en el pensamiento judío del segundo templo, toda manifestación divina estaba acompañada de un ángel. Usted se va a sorprender cuando lee los rollos de Mal Muerto donde se habla del ángel del Espíritu Santo. El ángel que trae el Espíritu de Santidad. Bien diferente a nosotros, ¿verdad que sí? Porque usted podría decirse, espérate un momento, More, ¿cómo yo encajo el asunto del Espíritu Santo con esa cosa que tú me dijiste del ángel bueno y el ángel malo? ¿Cómo lo encajo? ¿Verdad que usted se debió haber hecho esa pregunta? Pues ya le di la respuesta. En ese escrito de los rollos muertos se habla de 2 ángeles, 2 espíritus que Hashem puso a influenciar sobre el ser humano. Y uno es el ángel de la luz, que también está acompañado de la idea del ángel del Espíritu Santo. Escuche bien esto. ¿No es el espíritu del Mesías que está hablando a las congregaciones? ¿Verdad que sí? No, respóndame esa pregunta. En el libro de Revelaciones, ¿no es el espíritu del Mesías que está hablando a las congregaciones? Escucha lo que el espíritu dice a las iglesias, ¿verdad que sí? Pero es que se le aparece a Juan en Patmos un ángel. Y parece ser el Mesías glorificado. Y ahora, no debe tener problema porque ya entendió, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que entendió? Pues, Baruch Hashem. Vamos a seguir aquí. En plural, los ángeles de la presencia, o sea, que son más de uno. Oh, no estuvo en tu iglesia porque en la mía estuvo hoy, dirían 2 niños de 6 años, discutiendo. ¿Dónde estuvo la presencia de Dios hoy? Madre y va a ver. Yo oré a la misma hora que tú y él fue a mi casa primero. Los ángeles de la santificación. Eso es Kodesh en hebreo.
Así que son los malajim de la Rúa Kodesh. ¿Qué pasó con Isaías? Cuénteme. Ese muy bien podría haber sido el ángel de la santificación. Muy bien. Los ángeles del espíritu del fuego y los ángeles del espíritu de los vientos. Mira qué interesante. El fuego, a la mentalidad judía, el fuego tiene un ángel, un ministro detrás de él. Y los vientos tienen un ministro también detrás de él. Eso lo habla Ramjal en el libro de Ere Hashem. En el libro de Ere Hashem, Ramjal habla sobre eso. Hashem tiene un ángel encargado de los árboles y él puede anular la fuerza de ese ángel para que el ángel del viento pueda destruir los árboles. Incluso ese es el asunto del Baal y el Carmel. ¿Se acuerdan de esa historia? De Elías, que está con los profetas de Baal. ¿Cómo de repente esa gente está invocando a Baal y no pasa nada? Pero esa gente adoraba una fuerza llamada Baal y ocurrían cosas. Porque tú no vas a adorar algo que no pase nada. Ellos veían suceder cosas, pero en ese momento Baal no podía. Se lo voy a explicar en términos judíos. Hashem cogió al ministro encargado de personificar a Baal y le anuló el poder para mostrarle a los que estaban allí presentes que no hay otro poder más grande que él. Eso es bien diferente a decir que Dios y el diablo están peleando. Por eso es que le leí al principio de Tesalonicense, porque dice el Tesalonicense que dice que es un mensajero de Satán, ¿verdad que sí? Y después dice que Dios envía la fuerza de extravío. Pero espérate, o es de parte de Satán o es de parte de Dios. No puede ser de los dos. Porque si Satán se va a meter en el medio de las obras de Dios, pues no va a trabajar con él como socio. Por eso es que cuando llegue el día del retiro, él va a decir, ¿y mi pensión dónde está? Yo fui el mejor que hizo el trabajo fui yo. Ok. Y los ángeles del espíritu de las nubes, las tinieblas, la nieve, el granizo, la escarcha, los ángeles de los estruendos, de los estruendos, los truenos, los relámpagos, y los ángeles de los espíritus del frío, calor, invierno, primavera, siega y el verano, y todos los espíritus de sus criaturas que están en el cielo y en la tierra. Con esto se entiende que todo lo creado tiene un ministro a cargo. Todo. Si usted entiende esto hoy, usted va a entender la Parashá Noah la semana que viene. La Parashá Noah. ¿Ok? Porque con, con la caída de Adán empieza la confusión del hombre. El primer hombre era un hombre muy inteligente. Muy inteligente. De él habla Ezequiel. Muy brillante. Pero la luz que había en él era porque estaba el favor de Dios con él. Una vez que él desobedece, el favor de Dios aparta de él y él se embrutece. Escuche bien, mientras más te acercas a Hashem, más claro ves la escritura. Mientras más te alejas, menos la ves. Por eso es que tú ves que los impuros que están predicando hoy en día por ahí en las televisiones, lo que traen es impureza en su mensaje. Jesús usaba traje de Closman. Túnica, por eso mismo. Él andaba en un burro, eso significa que él tenía un Mercedes. Por aquel tiempo un burro era un Mercedes. Son los impuros leyendo el libro y enseñando la impureza a los demás. Ok. Con esto se entiende que todo lo creado tiene un ministro a cargo, idea de la cual no está ajeno el libro de Revelaciones, porque en Revelaciones 16:5 dice, y escuché al ángel de las aguas que dijo, justo y santo eres tú, el que eres, el que eras, porque has juzgado estas cosas, y observe lo que le puse ahí bien ennegrecido, el ángel de las aguas. Interesante, ¿no? El ángel de las aguas.
En el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho. En el séptimo día cesó de toda su labor que él había hecho. Y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Elohim de toda obra que había creado al actuar. La palabra actuar es la azot, poner por obra. Elohim el día séptimo y lo santificó. No podemos tomar las palabras de Pablo de Tarso en Colosenses 2:16 como un desprecio a los días solemnes establecidos en la Torá. Es importante tener en cuenta el trasfondo histórico-cultural que es el fundamento de la carta paulina. A su vez, cuando leemos las palabras del Ribi Yeshua en Juan 5:17, decir, debemos primero conocer las ideas reveladas con respecto al Shabbat en este texto de Génesis, que ya se las mencioné, ideas que muy bien pudieron estar en la mente del Señor cuando dijo, pero mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. ¿Por qué Juan dice que Yeshua profanaba el Shabbat? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué podemos entender en Génesis 2:3 con respecto a la función del Shabbat después de la creación? Ya se lo dije, por eso que estoy avanzando en eso. La respuesta a esto está en entender la relación que tiene el número 7 con el concepto de lo perfecto. ¿Ok? La función de los astros dentro del concepto del tiempo en la primera creación. Ese es otro tema. En Génesis 1:14 al 19 dice, y dijo Elohim, hay lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales, para estaciones, para días y para años. La palabra hebrea, señales y estaciones, lo tiene ahí ennegrecido, es otot y moadim en plural. Las dos palabras están escritas en plural. Otot y moadim. Otot es señales. Moadim son estaciones. El siguiente comentario de Moshe Ben Nachman, que es del siglo XIII aproximadamente, nos presenta la función de los astros tomando en cuenta las señales escatológicas que éstas habrían de producir. Rambán dice, y señalan por señales. Estos son los cambios que producirán, haciendo señales y prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esto es similar en significado a la expresión, y no os amedrentéis ante las señales del cielo. Y para las estaciones, esto significa tiempo de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno. Interesante. ¿Vieron eso? Verano e invierno. Se enfoca en dos estaciones. Ok. Y durante los días, esto significa la duración del día y la duración de las noches. Y años, las luminarias deben completar su órbita y luego recorrer nuevamente el mismo recorrido que siguieron haciendo, así que el año solar consista de 365 días y el año lunar consista en ciclos lunares cada uno aproximadamente 30 días. Luego de ese comentario con respecto a la función que hace los astros con respecto a señales y estaciones, vamos a ver lo que dice el libro Jubileo también. El libro Jubileo dice, el libro Jubileo, un manuscrito que pertenece al tiempo del segundo templo, leemos con respecto a los astros y su función en Jubileo 2:8, y en el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para que alumbrasen toda la tierra, y señorearan el día y la noche, y separaran la luz de las tinieblas. Y puso Adonai el sol como gran señal sobre la tierra para días, sábados, meses, días de fiesta, años, sábados de años, jubileos, y para todos los tiempos de los años. Y ahí tienes un texto claro que te muestra cómo había un grupo de judíos del mundo del segundo templo que pensaba que el día comenzaba cuando salía el sol. ¿Ok? Y separa la luz de las tinieblas para que todo lo que brota y crece sobre la tierra ciertamente prospere. Estas tres clases hizo en el cuarto día. Sobre los astros y su influencia con respecto a las naciones, dijo Moisés en Deuteronomio 4:19, y para que no levanten sus ojos al cielo, y al ver el sol, la luna y las estrellas y todas las huestes de los cielos se extravíen y se postren ante ellos y rindan cultos a cosas que el Eterno, su Dios, ha asignado a todos los pueblos que están debajo del cielo. Este texto de Moisés es bien interesante porque Moisés está hablando de un tiempo donde Dios
le asignó a las naciones el culto a los astros. ¿Vieron eso? Interesante. O sea, las naciones adoran a falsos dioses y es obra de Dios. Lo que pasa es que el libro se llama así, Jubileos. No se llama, el libro originalmente no se llama así, pero lo identifican como el libro de jubileos porque el libro se marca el tiempo en ciclos de jubileos, ciclos de 50 años. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, hermano, nada que ver. ¿Ok? Pasa que entonces, como tiene, el tiempo él lo marca en ciclos de jubileo, pues el libro para efectos de la academia se identifica como el libro de jubileo, pero no es que el libro ese era su nombre, no se sabe exactamente cómo se llamaba ese hombre. Ahora, miren interesante, en Deuteronomio 4:19, Moisés está diciendo en la Torá que las naciones, Dios le ha asignado el culto a los astros. Si usted no entiende esto, usted no va a entender por qué Pablo de Tarso le dice a los gentiles que Dios ya marcó el tiempo de que la ignorancia se acabara. Esto nos trae un gran problema. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Nos trae un gran problema con respecto a lo que nosotros entendemos con respecto a la salvación. Porque si Hakadosh Baruj Hu le permitió esa ignorancia a las naciones, también las va a enviar al infierno. No tiene sentido. Pero ¿de qué se van a arrepentir si ellos lo que saben es adorar al sol, la luna y las estrellas? No, no, no. Tome en cuenta, recuerda, vamos a ir al tiempo de Moisés, vamos a ir al tiempo de Moisés, vamos a ir al tiempo de los profetas. Si Moisés dice que el sol, la luna y las estrellas fueron asignadas a las naciones para que las adoren, ¿cómo ahora Dios las va a enviar para el infierno porque no creen en él? No tiene sentido. Otro besejo más. No tiene sentido. Por eso es que mi papá dice, muy bien. ¿Y cómo se salvaron los antiguos entonces? Si todavía no había llegado el Mesías. Eso lo trajo Roma con las conversiones forzosas. Eso es romano, hermanos, con las conversiones forzosas. Si no te conviertes, te vas para el infierno. Si no le donas las 500 acres de terreno que tienes a la iglesia, el Papa te va a enviar para el infierno. Era la forma de manipular a los ignorantes. A los ignorantes. Eso no es bíblico. ¿Entendieron lo que quiero decir? Déjeme quedarme un jadito sentado, me duele la espalda. Uy. En Jeremías 10:1 al 2 dice, oh casa de Israel, presten atención a la palabra que les habla el Eterno. Así dice el Eterno. No aprendan las costumbres de las naciones ni tengan temor a las señales de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ellos. Interesante. Mientras las naciones estaban temerosas por las señales que habían en los cielos, Hashem le dice, ustedes no. Y yo hoy en día, estos movimientos de ahora, la luna roja, señal de que viene de gracia, el eclipse solar, eso Dios nos está diciendo que viene de gracia para esta nación y el pueblo tiene que orar. Pero es un momento, ¿qué locura es esa? Si Hashem le está diciendo a Israel, usted no tiene que preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque Él es el poder que está por encima de esos poderes, que es lo que Moisés escribe en el Deuteronomio. A ti se te ha dado a conocer que Adonai Elohim es el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Nadie más se le dio a conocer eso. Y la pregunta que usted debe hacerse es, ¿por qué se le dio a conocer a Israel? Porque son los únicos que van a ser salvos, como dicen algunos amigos míos por ahí que escriben en los chats y me escriben en YouTube y me insultan. ¡No! Pablo Tarso habla muy bien de eso, amigo, en la carta a los romanos. Cuando él dice, a los de Roma, déjeme corregir eso, a los de Roma. A los romanos no, a los de Roma. Cuando Pablo de Tarso dice
en una de sus cartas, escuche bien esto, ¿y cómo invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel que no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y dice más adelante, que tengo, déjeme poner mi espejuelo, hasta ahí me lo sé de memoria. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Y así la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Dios. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, y viene y cita un salmo, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habita sus palabras. Es el Salmo 19, amigo. Y si usted lee el Salmo 19, David está mirando los astros y dice, los cielos cuentan tu gloria. Qué interesante, ¿no? Pero miren el texto, qué interesante. Yo lo he dicho muchas veces, pero es que es parte de la enseñanza. Hay que decirlo, porque si no, no lo vas a entender. Estos misterios de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Proclama la obra de sus manos. Día a día tras día advierte su mensaje. Pero en ese momento en el cielo hay un mensaje. ¿Quién está hablando? No hay lenguaje ni idioma en la que la voz de ellos no sea oída. Y está hablando de las estrellas, ¿oyó? Porque el sol todavía no ha salido. Está hablando de las estrellas, amigos. ¿Sabes por qué? Miren el texto, dice, no hay lenguaje ni idioma en la que la voz de ellos no sea oída, su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ello puso un tabernáculo para el sol. Ahora el sol sale. Y ella sale como esposo que sale de su alcoba y corre toda la carrera. Quiere decir que antes que saliera el sol, él estaba hablando de las estrellas. Estaba hablando de los astros. Y Pablo de Tarso dice que esos astros tienen un mensaje, pero no hay quien se lo explique. Interesante, ¿no? O sea, tú me estás queriendo decir que el evangelio está en las estrellas. Eso es lo que está Pablo en Romano. Interesante, ¿no? Eso. O sea que en otras palabras, las naciones, por eso escuche bien, si usted va a todas las culturas antiguas, todas hablan de un ser que viene del cielo a salvarnos. Israel es el que le va a explicar a las naciones el mensaje. Ellos son los que tienen la revelación de parte de Dios directamente. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque los judíos mataron a Jesús. Pero hay que darle gracias a Dios por eso, porque si no, no hubiese llegado el mensaje a nosotros. Entonces, ha hecho esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si los judíos hubiesen aceptado a Jesús como el Mesías en esa generación? ¿Estuviera usted y yo aquí hablando de eso? Si el tropiezo es para bendición de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Eso es así. Pablo de Tarso está diciendo los gentiles no se jacten. Si él sacó a las ramas, poderoso es él para volver a ponerlas otra vez. Fuerte. Entonces viene mi pregunta, hermanos. Escuche bien, usted va a escuchar personas por ahí decirle a usted, ¿usted sabía que la idea de una persona que va a venir del cielo para salvar la humanidad y que, y que sería inmortal, eso lo sabían todas las culturas? ¿Verdad que tú escuchas eso por ahí, verdad? Y usted también lo ha escuchado. Que eso lo creían los egipcios, los creían los babilonios, los creían allá, acá. Claro, pues está escrito en las estrellas. Está escrito en las estrellas y Dios le dijo a Abraham, y a ti te escogí para eso.
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti es que va a venir la simiente. Por eso es que Pablo de Tarso en Gálatas, hablando a las gentiles, le dice, cuando cita a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, Pablo de Tarso dice, y esa simiente es el Mesías. Así que los gentiles sabían por las estrellas de que venía un Salvador, pero no sabían que iba a ser judío. No sabían que iba a ser judío. Interesante, ¿no? ¿De dónde iba a venir exactamente? Esto se enseña, de esto se enseña dentro de la literatura rabínica que las naciones están bajo la directa influencia de los astros. Estos astros en el mundo del segundo templo eran vistos como deidades para los pueblos paganos que rodeaban el pueblo judío de esta época. Sobre ellos también habló Pablo de Tarso en 1 Corintios 8, 4 al 6. Así que en cuanto al comer de lo que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada, es en el mundo y no hay otro sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, no obstante para nosotros, un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. La profesora Paula Fredriksen, en su libro Pablo, el apóstol de los paganos, la profesora Paula Fredriksen ha dedicado toda su vida para estudiar el mundo del segundo templo, enfocándose mucho en la figura de Pablo de Tarso. Y ella ha escrito unos tesoros hermosos de revelación histórica con respecto a documentos que existieron del mundo del segundo templo, documentos de los paganos, o sea, de los romanos, documentos gentiles, que son importantísimos para reconciliar el mensaje de Pablo. En cada ciudad del mundo que Pablo visitaba había una deidad. Y esa ciudad adoraba a esa deidad. Y para preservar la paz de esa ciudad, para que no ocurrieran hambrunas, terremotos, para que no ocurrieran, pues siempre hubieran buenas cosechas y todas esas cosas, había que pagar tributo a esa deidad. Cuando los gentiles comienzan a unirse a la fe que Pablo está predicando, los gentiles que están en la sinagoga, porque si usted no se la había leído, Pablo va a sinagogas judío-helenas. Cuando decimos judío-helenas, eran sinagogas de personas que habían adoptado la cultura griega, pero seguían creyendo en el Dios de Israel y observando sus leyes. No solamente eso, sino que la Biblia principal que ellos utilizaban era la Septuaginta, y por eso es que Pablo cita mucho en sus cartas la Septuaginta, porque es la Biblia que ellos conocían. Cualquier persona que le diga a usted que Pablo Pablo citando la Septuaginta es un error porque la Biblia es hebrea, no sabe de historia. Pablo cita la Septuaginta porque la audiencia que está viviendo allí lo que sabe es griego. ¿Ok? Y Pablo, cuando le lleva el mensaje a estos gentiles de el Salvador que vino a librarnos de la ira que ha de venir, le da la carta a los tesalonicenses donde Pablo de eso dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Eso es un texto que está en los profetas del día del eterno grande y terrible. Una de las cosas que Pablo condicionó para que los gentiles participaran de esa salvación no era una confesión de fe, era el abandono a los dioses que ellos servían en sus ciudades y creyeran en un solo Dios. Pero no solamente eso, que no hicieran más culto al César, porque el único Señor no es el César, sino este judío a quien mataron, a quien le pertenece la nueva creación, del cual vas a entrar tú si crees en él, que él es. Ese es el mensaje de Paulino, yo. Entonces, ¿qué pasa? Que para esa generación eso es una afrenta. Y ahí empieza la famosa persecución a Pablo, que lo llevaron hasta donde un procurador diciendo, este trae problemas en la ciudad. Y no era porque Pablo estaba mostrando que el cristianismo era superior al judaísmo, era esa la situación histórica detrás de eso. Y eso es importante. ¿Por qué le traigo eso importante? Porque teniendo en cuenta el mundo de Pablo y esas cartas dentro del mundo de Pablo, cuando Pablo habla de principados y potestades y todas esas cosas,
Pablo está hablando de algo que nosotros desconocemos, que no tiene nada que ver con estas ideas modernas. Esos son los 7 niveles del infierno y los 7 nombres de los demonios y los ángeles malos. Y eso no tiene nada que ver con eso. Es el mundo de los dioses del mundo pagano, que Pablo los relaciona con la región de maldad. ¿Por qué Pablo los relaciona con la región de maldad? Porque los profetas hablan del día que Hashem va a jamaquear las huestes celestiales. Las huestes celestiales. Y esas huestes celestiales están relacionados al primer día, al primer capítulo de Génesis. El sol, la luna, las estrellas, que eventualmente las naciones van a adorar, como dice Moisés. Va a haber un día que Hashem las va a jamaquear, los dioses de las naciones, que son esas estrellas. Pablo le llama región de maldad. ¿Por qué? Porque se veían de noche. Y relaciona la región de maldad con la palabra Joshech y una expresión hebrea que usted va a encontrar la Torá, que no lo va a encontrar. Y Pablo era un gran teólogo de Torá. En hebreo, que usted va a encontrar que la Torá dice Vein, Vein, Joshech. A ver si me encuentro cómo se escribe Joshech. Joshech. Ayúdame, Joshech. Joshech. Me olvidó cómo se escribe. Joshech. Wow. Se me olvidó, Joshech. ¿En qué versículo es que está? Eh, Joshech sin el papel. Que hizo la diferenciación entre el día y la noche. Joshech. Estaba aquí, lo vi yo. No, no, eso está en no, el texto hebreo. Se va a quedar así, olvídese, lo voy a escribir acá. No tengo tiempo, se me está acabando. Joshech, ¿sabía usted que en el mundo del segundo templo se hablaba de los hijos? Ya, en el mundo de la reinterpretación de la Biblia, que es el mundo del segundo templo. En el mundo del segundo templo empieza a reinterpretarse la Biblia. En el mundo de Moisés y los profetas eso no existía. En el mundo del segundo templo. Y ya había explicado las razones por las cuales de eso. No creo que volver a explicarlo. Ya no leían Beín, que significa entre, ya leían hijos de luz y hijos de tiniebla. Ah, o sea que cuando Pablo habla de los hijos de las tinieblas, está hablando de una reinterpretación del mundo del segundo templo, donde en uno de los días de la creación, Hashem creó ángeles de luz y ángeles de tiniebla. Y para el mundo del segundo templo ya los astros eran conocidos como los hijos de las tinieblas porque engañaban a las naciones. Y esos son los famosos principados y potestades que Pablo habla de la región de maldad. No de las 7 dimensiones del infierno y el nombre del primer diablo, del segundo diablo, como dicen por ahí. Nada que ver con eso, hermano. Nada que ver. ¿Ok? Ya se me acabó el tiempo. Me excedí. Mañana hay café con Morellose. No, la otra, mañana es otro tema. Así que aquí lo voy a dejar. Vaya a la última página. Página 10. Quiero leer esos últimos 4 versículos. Y desde Edén salía un río para irrigar el huerto, y desde allí se repartía en 4 ramales. El primero se llama Pisón, el cual rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. También hay perlas y piedras de berilio. El segundo río se llama Gijón, y este es el río que rodea toda la tierra de Cush. El tercer río se llama Tigris, que pasa frente a Siria, y el Éufrates es el cuarto río. Según
la geografía que nos está presentando este texto de la Torá. ¿Dónde está Edén y su huerto? Edén es la tierra de Israel y el huerto es Jerusalén. Continuaremos. Padre, te damos gracias por concedernos la bendición de poder estudiar estas grandes maravillas que tú nos has permitido conocer. Sabemos, amo del universo, que todavía no hemos llegado a las profundidades de todas las cosas que están escritas en tu sagrada Torá. Pero sabemos que cuando Mashiach llegue, nosotros seremos uno con el árbol de la vida y podremos conocer como tú nos conociste. Te damos gracias, Adonai, por ese tiempo que estamos viviendo. Y te pido, Padre eterno, que todo el que eventualmente escuche este video o escuche esta enseñanza pueda bendecirte a ti, que eres la causa de las causas y el productor de los efectos. Beshem Yeshua. Amén. El material está compartido en el chat. Busquen el chat más arriba y está ahí el material. Si no lo tiene, debe hacer un esfuerzo de entrar más temprano. ¿Por qué? Porque lo coloqué 3 veces. Temprano en la mañana, después como a las 10, a las 11 y pico cuando empezamos y después otra vez. Ok. Bueno, hasta aquí termina mi transmisión. Recuerden que mañana hay café con More Joseph y vamos a seguir hablando de revelaciones. Y no olvide el proyecto Sefer Torah. Estamos cerquita del proyecto. ¿A qué hora la enseñanza mañana? A las 8:30 de la mañana. Después que yo termine el programa de PAB, media hora me preparo rápido y arranco en YouTube. Así que de mi parte me despido. Hasta la próxima.